Bueno, y yo daba el ejemplo de un audio que circuló hoy en las redes sociales por el tema de la tormenta, pero bueno, hay tantas cosas, ¿no? Hay tanto miedo, hay tanta angustia, que por eso la hemos invitado a Susana. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Dorita. Gracias a ustedes por convocarme siempre, como en la radio también. Sí, porque hay temas que necesitan ser hablados, charlados, y la gente por ahí necesita una palabra de aliento ante, no sé, noticias trágicas. Vemos la tele, cuánta gente que se engancha con eso y se angustia y se pone mal. Sí, y tanto se ha hablado, ¿no? De estos temas como del miedo, de la angustia. Mucha gente que me puede decir, bueno, fui tantas veces al psicólogo, hay tantas posibilidades hoy de ser atendido y sigue estando. Vos si te acordás, ¿no? Los que tenemos la edad nuestra y que hemos atravesado el 76, ¿no? Que hubo 30.000 personas desaparecidas y sin embargo hoy seguimos acordándonos de con qué tranquilidad se jugaba en las calles y que salíamos temprano y volvíamos de noche y sin embargo hubo 30.000 desaparecidos y hubo secuestros. Lo que pasa es que no nos enterábamos. Entonces, secuestros, peligros, accidentes, tormentas y tornados hubo siempre. Pero el bombardeo de la información y la incidencia en el pensamiento negativo hoy está más en boga que nunca. Entonces yo no digo que no tenemos que preocuparnos. El ser humano ha podido sobrevivir gracias a determinadas emociones que lo ponen en alerta, ¿no? Gracias al miedo, a la ansiedad, a esa precaución, a un poco de angustia, se ha sabido proteger. El tema es cuando se exacerba y media entre la realidad y mi capacidad de pensar la catástrofe y el pensamiento negativo. Sí, hay entre el miedo, la ansiedad, la angustia. El miedo sería... El miedo normal... ¿Sería bueno? Claro, el miedo me permite mirar antes de cruzar la calle, pues si yo no tuviera miedo a nada, me lleva por delante un camión, un colectivo, un auto. El tema entonces, cuando yo tengo determinadas estrategias para enfrentar mi amenaza, cuando son mayores mis herramientas a la amenaza, entonces ahí el miedo se aquieta. Cuando la amenaza realmente es más grande que mis estrategias, yo tengo que saber qué puedo hacer. No viene una tormenta, bueno, yo tengo que empezar a pensar a ver qué herramientas tengo, me puedo guarecer ante un techo, pedir ayuda, pero si me intranquilizo porque creo que no me sé defender, entonces creo que la amenaza es más grande. Eso le he enseñado hasta de chicos a mis hijos para decir, bueno, primero evaluemos qué tenemos, porque tenemos voz para gritar, para pedir auxilio. Por eso hoy más que nunca las redes familiares y sociales son importantes, porque si nos vamos sintiendo solos porque sí, entonces claro que la amenaza va a ser más grande. Por eso el rol de los padres en ese control de los hijos, de que qué estoy haciendo con la tecnología, que si me encierro en la pieza para manejarme solo con un celular, y claro, el peligro y la amenaza va a ser más grande. Entonces tengo que tener miedo de si no controlo amorosamente, digo siempre, qué es lo que tengo que hacer como papá. El pánico, ¿qué vendría a ser el pánico? Bueno, cuando hablaba de ansiedad, que la ansiedad me promueve a la acción, hay una ansiedad normal, de que yo entonces me levanto, pero cuando se exagera también, hablábamos la otra vez en radio, ¿te acuerdas que la ansiedad me proyecta al futuro, un miedo de un futuro que todavía no llegó? Que hoy hay un montón de técnicas, que si alguien escuchó del mindfulness, yoga, que hace que yo me vaya al pasado, me vaya al futuro, pero la cuestión es encontrarme en esta realidad que estoy viviendo aquí y ahora, ¿no? Y empieza a generarse en síntomas como la taquicardia, la sudoración, me empiezan a entumecer las piernas. Entonces cuando no puedo verlo solo, tengo que buscar a un terapeuta para que me ayude a volver a centrarme y no tenerle miedo a alguna medicación de ayuda provisoria para que ese sistema nervioso se aquiete y yo pueda volver a centrarme en ese yo que tiene que volver a pensar que es posible vivir sin ese miedo exagerado ante, no sé, cuando estoy con un montón de gente, porque me empieza a entrar temor a determinadas situaciones que, claro, yo la evito. Por ejemplo, ante un examen. Digo, bueno, evito el examen, me tranquilizo, pero después está esa frustración a que no puedo terminar mi carrera, o que no puedo festejar el cumpleaños con toda mi gente, porque como tengo la ansiedad social a cuando hay mucha gente, o no puedo ir a la reunión de mi hijo, porque cuando empiezan a preguntar los nombres, yo no sé qué es lo que me pasa, pero ni siquiera puedo decir mi nombre en público. Hay mucha gente que no viaja en avión, el pánico que le produce es también... Claro, por ejemplo, la fobia al avión, o la fobia a un botón o a una araña, pero hay que descubrir qué es lo que le pasó a mi yo en el pasado
para que se me genere ese miedo, que la amenaza no es tan grande. Pues yo puedo pisar a la araña o el botón que a lo mejor me atraganté cuando era chiquito, pero cuando uno descubre y hace consciente lo inconsciente que quedó guardado, ¿se puede llegar a descubrir? Sí, claro, ¿sí? Claro, para eso estamos los terapeutas de distintas disciplinas. No estamos como hay gente que sigue pensando, porque yo hablo para todo, ¿no? En este rol docente que también tengo, como profesora de la comunicación, que es lo más lindo que me enseñaron las letras, poder explicarle a cada uno que en este complejo mental que tenemos una parte inconsciente que guardó para protegernos del daño que nos hace ese recuerdo, poder descubrirlo y sanarlo. ¿Qué es lo que pasó ahí que me generó tanto miedo, que no me lo cuenta? Y a veces lo descubro en los sueños, en algún lapsus, o cuando me relajo, volver a encontrarme con ese misterio que no me deja avanzar. ¿Y la depresión? ¿Qué es la depresión? Tiene que ver con una tristeza muy profunda, es muy compleja, porque hoy todo el mundo diagnostica solo y tiene que haber un especialista que determine y que diagnostique qué es una depresión. Claro. ¿No? Para eso están los psicólogos, los psiquiatras, que son los que van a ayudar con una medicación para que la persona no desemboque en algo mucho peor, ¿no? Pero la tristeza, ¿qué es lo que esconde siempre? Una pérdida. Una pérdida que es un duelo que puede ser una pérdida desde una casa, de un amor, de una persona que falleció, de un trabajo, de una vida, de un sueño que tenía y no se pudo cumplir. La tristeza tiene que ver con eso, así como el enojo tiene que ver con una sensación de injusticia, ¿no? La tristeza tiene que ver con algo que perdí y que creo que no lo voy a poder lograr más. Hay 3 características que una persona con una depresión cumple. Si ustedes piensan en alguna persona que tienen en casa que ha sufrido una depresión muy grande, tienen una visión catastrófica del futuro, como que de ese futuro no se puede salir, una pérdida que tiene que ver con que estaba unida, que solo con esa persona, con esa cosa podía ser feliz, y una consideración de un yo que no tiene como valor. Creo que yo no sirvo más para esto. Bueno, entonces hay que ayudarla. La persona sola no puede salir. No puede salir. Necesita ayuda sí o sí. Imagínense una persona con las alas quebradas en el fondo de un pozo y que uno le dice, bueno, volá, salí de ahí. No puede. No es que no quiere, no pueden. Entonces hay que ayudarlo a salir para que le acomoden otra vez las alas y pueda volar. Es la persona que más ayuda necesita. Porque cuando sale a veces después dice, yo no podía, yo quería pero no podía. Una persona que se quita la vida, por ejemplo, no quiere terminar con su vida. Quiere terminar con una situación tan dolorosa que no la soporta más. Con un problema. Claro, por eso a veces la gente dice, ¿por qué no la pude ayudar? O ¿cómo no supe darme cuenta? No. Todos nacimos para la vida y tenemos una visión y una misión que seguir que no lo encontramos. Todo está en la mente, en el corazón, en el alma, en los pensamientos. Sí, en todos lados un poco. Dicen que muchos neurobiólogos están viendo que tenemos como 3 corazones, que uno está situado en la cavidad cerebral, otro en el estómago y otro en la cavidad estomacal y otro en el corazón. Hay tantos neurotransmisores que se están descubriendo que cada vez se estudia más esta necesidad de relajar, sobre todo la mente y empezar a vaciar, porque cuando yo hablaba hoy de mindfulness, tuve la suerte de hacer una jornada de Santa Fe en el centro Plenamente, de ver que cuando uno aquieta la mente y empieza a sentir de otra manera, hay un montón de aspectos de nuestra personalidad que se calman y surgen nuevas ideas y soluciones a nuestra vida, porque lo que nos contamina son los pensamientos, te decía hoy. Nos daba el profesor un ejemplo de que el conejito está comiendo pasto, aparece un zorro en su campo visual y él dispara, no ve más el zorro y se pone otra vez a comer pasto, porque ya no está más el peligro y se termina, no se queda pensando, mira si aparece el zorro y se va a mi madriguera y si mañana vuelve a venir. No, y el zorro se queda pensando, no es que fui un inútil, que se me perdió el conejo, va y se busca otro conejo. El ser humano median todos esos pensamientos negativos que son los que nos estresan, nos llenan de culpa, de sensación de inferioridad, que son los que nos enferman. A eso quería llegar, que se transforman en enfermedad. Tengo algo crónico, no sé qué es lo que me pasa, pero quizá es
ese pensamiento negativo. Es el pensamiento negativo que me hace construir realidad. Entonces no estoy con mi esposo, mi hijo, yo estoy pensando y rumiando qué es lo que estará haciendo o qué es lo que tendrá en su celular. Es otro de los grandes males hoy que nos deprimen. El celular que me tiene conectado todo el día, que entonces me hace distraer de lo que tengo que hacer en este aquí y ahora. Y las noticias que me llegan por celular, por la televisión, todo medido y en su justa medida me ayudan muchísimo. Claro. La tecnología hoy nos permite comunicarnos. Ahora, cuando nos hipercomunicamos, nos distrae desde aquí y ahora que estamos. Yo en este momento estoy hablando con vos y disfrutando de esta charla, de poder hablarle a la gente. Pero si yo estaría pensando, ay, pero en casa me están esperando a cenar, yo no lo podría disfrutar ni en ahora ni después. Sí. O si estaría pensando, como hoy me comentaste, que hoy 11 de abril, hace 7 años, mi hermano se nos fue y no hubiera podido armar ese duelo, no podría haberle dedicado el aplauso que le dediqué hoy y no lo hubiera sanado y estoy demasiado en el pasado. Lo puedo comentar, pero vuelvo a este presente. Así es. Por eso sano. Claro. Y escribiste un libro hace un tiempo. Sí. Agricultor de tu propia semilla, que bueno, estuve otra vez en Buenos Aires con la editorial porque quieren una edición corregida y aumentada. Que bueno, estuve escribiendo varios cuentos más, sobre todo con temas más profundos, como tienen que ver con estos temas más dolorosos. Va a venir más fuerte, pero va a ser el mismo, Agricultor de tu propia semilla. Así que bueno, te voy a ir dando más datos para cuando esté, pero en breve, porque hasta me han escrito hasta de Córdoba, así que a dónde podían conseguir ejemplares porque no hay más. Pero bueno, se viene, vas a tener vos la noticia de cuando esté ya cocinadito. Bueno. Pero estás escribiendo, estás trabajando. Sí, ya hay varios cuentos escritos y bueno, hay varios temas más que tienen que ingresar, pero ya me están esperando para volver a sacarlo. Susana, ¿qué hacemos con el miedo, la ansiedad, la angustia, la depresión? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿Qué consejo le das a nuestros televidentes? Por favor, busquen ayuda, porque de esto no se sale solo. Hay veces que las familias y los amigos, con la mejor intención que tengan, a veces no nos saben dar un buen consejo. Los vínculos, los grupos de pertenencia, primero que ayudan mucho. Y hay formas alternativas que también ayudan. Estas técnicas de relajación, como te decía el yoga, o si se meten a investigar un poquito de estas técnicas de meditación y de mindfulness, ayudan muchísimo a quietar esos pensamientos negativos, y una consulta con un counselor, con un ayudante terapéutico, con un psicólogo, y si el psicólogo también deriva a un psiquiatra, que no le tengan miedo, porque lo peor que nos puede pasar en la cabeza es que el sistema nervioso se altere tanto que nos hace mucho más daño eso que una pequeña medicación de ayuda momentánea hasta que uno revise qué es lo que nos pasa con nuestros pensamientos y uno vuelva a la vida totalmente pleno y libre de esos pensamientos negativos. Y la vida se vuelve realmente maravillosa.